Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hacer un nuevo programa sobre el COVID-19. Por desgracia estamos en plena segunda ola, con una gran cantidad de personas infectadas, muchos ingresos y demasiadas muertes. Pero por fin parece que ha surgido una luz que nos podría llevar a, en un plazo relativamente mediano, a tener la esperanza de que esto pueda ir mejorando de manera importante. Lógicamente me refiero a la vacuna de Pfizer y otras que están en fase 3 del estudio. También en este programa vamos a seguir conociendo un poquito más el virus, la situación en la que estamos y, por supuesto, cómo ha ido modificando sus protocolos de atención primaria. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Enrique Bernal, muchas gracias Enrique por venir. Enrique es médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. José Antonio Navarro. Hola. Hola José Antonio, gracias por venir. Bueno, que eres pediatra y ahora eres consultor en vacunas del Ministerio de Salud. O sea que te han nombrado ahora, yo creo que la popularidad del programa, más tus conocimientos. No, fue en abril. Fue en abril. Pero es un cargo no remunerado, ¿eh? No remunerado, vale, eso está bien. Bueno, tenemos que intentar trabajar todos por mantener y tirar esto para adelante como sea con información. En la segunda parte del programa estará con nosotros Milagros Tomás, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Voy a empezar por ti, Enrique, y te voy a hacer preguntas concretas porque a pesar de que llevamos 9 meses hablando de este tema, quizá hay cosas que conviene puntualizar. Por ejemplo, una persona que se ha infectado por COVID, ¿cuánto tiempo es contagiosa? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Eso está muy relacionado con la carga viral que tenga la persona esta en concreto, el estado de gravedad que desarrolla la enfermedad y la situación de inmunosupresión que pueda tener, ¿no? Normalmente, si seguimos el ciclo de la carga viral, empieza normalmente 2-3 días antes del inicio de los síntomas, alcanza un pico aproximadamente el mismo día que comienza con los síntomas y empieza a descender hasta aproximadamente 6-7 días del inicio de la sintomatología, ¿no? Por lo tanto, la contagiosidad coincide más o menos con eso, desde 2 días antes del comienzo de los síntomas hasta 7-10 días aproximadamente después del comienzo de los síntomas. Pero como digo, va a depender también de la gravedad de la enfermedad que desarrolle el paciente y de si existe un estado de inmunosupresión. Si el paciente desarrolla una enfermedad grave, severa, que requiere, por ejemplo, ingreso en la UCI, puede estar eliminando virus más tiempo y puede ser contagioso más tiempo, aproximadamente casi unos 20 días desde el comienzo de los síntomas. Lo mismo ocurre con el paciente que está inmunodeprimido o que tiene algún tipo de inmunosupresión, que está más tiempo liberando ese virus. Por lo tanto, hay que tener presente estos días, ¿no? 10 días para gente que tiene sintomatología leve, 20 días para personas que desarrollan una enfermedad más severa. ¿Y los asintomáticos? Los asintomáticos pueden estar contagiando normalmente desde 2 días antes, desde que se contagian, mejor dicho, desde 2 días antes, alcanzan un pico viral y luego empiezan a descender. Lógicamente, como son asintomáticos, no tienen sintomatología, no van a saber cuándo se han contagiado exactamente, salvo que tengan un contacto directo o exacto, ¿no? Entonces, normalmente nosotros consideramos que el paciente puede ser contagioso durante al menos unos 10 días desde la primera PCR positiva que tiene. O sea que en el asintomático también 10 días. Sí, normalmente suelen ser unos 5 o 7 días, ¿no? Pero damos ese margen de unos 10 días. Muy bien. José Antonio, hemos hablado aquí de las vacunas en varios programas y tal, pero bueno, ahora parece que tenemos, de entrada es una muy buena noticia, ¿no? Que Pfizer y la biotecnológica BioNTech ellos han sido los que han dicho que tienen una vacuna con una eficacia del 90%. Pero, ¿qué quiere decir una eficacia del 90%? Bueno, antes de explicártelo, quedamos en que cuando hubiera buenas noticias vendría por aquí y aquí estoy, ¿no? Claro. Realmente sí son buenas noticias. Una eficacia del 90% significa que de 100 personas vacunadas, 90 no han padecido la enfermedad y 10 sí que la han padecido. Por tanto, la eficacia es de un 90%. Pero es una buena noticia, vuelvo a repetir, por ese número. Me parece que la vez anterior hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud
decía que una eficacia del 60% ya sería una eficacia buena. En este caso, según el portavoz es de un 90%, pero además hay buenas noticias porque se ha conseguido con 44.000 voluntarios, que es un dato muy importante, y para mí también hay dos cosas significativas. Por una parte, que es una vacuna de ARN de RNA o ARN mensajero, y hay otras dos que están en fase 3, que van a publicar pronto resultados. Por tanto, pensamos que esas dos que van a publicar resultados, al ser de la misma plataforma, pues probablemente den resultados similares, que son la de Moderna y la de CureVac. Y luego otra cosa positiva es que utiliza la famosa proteína S. Todas las vacunas que están en fase 1, 2 y 3, todas utilizan la proteína S. Por tanto, se ve o se comprueba con eso que esa proteína es inmunizante, que esa proteína es capaz de generar una respuesta de anticuerpos. Ahora bien, hay ciertos matices que sí me gustaría también tenerlos claros, es decir, que no podemos cantar victoria. Primero, la noticia la da un portavoz, el vicepresidente de la compañía. Nosotros como técnicos, hasta que no tengamos en una revista, en papel o en ordenador, todo el estudio, con el material y métodos, con el resultado, con las conclusiones, pues no podemos tener tampoco, pensamos que es así, pero que nos gusta tener, digamos, desmenuzar, desmembrar todo el artículo, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, no sabemos si la vacuna, esa eficacia es para toda la población, o es para los jóvenes, o es para los mayores de 65 años. Y ese dato es de capital importancia porque estamos comentando que se concentra más la enfermedad grave en los mayores de esa edad. No sabemos tampoco la duración de la protección, que es otro elemento, digamos, que es clave, ¿no? Tampoco sabemos si esa vacuna impide que se replique en el aparato respiratorio superior el virus, que sería un dato muy importante a la hora de conseguir esa famosa inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria. Es una vacuna que se administra en 2 dosis. Tengo aquí muchas preguntas sobre eso, porque luego seguimos. Es que si no me lo cuentas todo, vale. Poquito a poco. Vamos a ver, Enrique, el tratamiento del COVID. Todos sabemos que ha evolucionado un poquito los tratamientos desde el inicio de la pandemia y quiero saber en qué hemos avanzado y qué grado de eficacia estamos teniendo. Bueno, sí, efectivamente hemos avanzado, pero es verdad que actualmente no tenemos una panacea, no tenemos un tratamiento que sea realmente eficaz. Los tratamientos se basan fundamentalmente en la evolución del ciclo del virus. Normalmente tienen una fase inicial replicativa del virus, donde se utilizan fármacos que inhiben esa replicación del virus. El que estamos utilizando actualmente se llama Remdesivir, que actúa inhibiendo una enzima que es la ARN polimerasa, y que pues, eficazmente es un fármaco eficaz en esta inhibición de la enzima, pero el problema que tiene es que no ha demostrado una reducción importante de la mortalidad. Sí que ha reducido la duración de la sintomatología o de la enfermedad, aproximadamente de 15 días se baja a 10 días, sobre todo en pacientes que requieren oxígeno. En un grupo concreto parece que puede reducir la mortalidad hasta un 70%, que son ese tipo de pacientes que requieren oxígeno, pero de forma global no ha demostrado realmente una reducción de la mortalidad. En la segunda fase, que es la fase inmunológica, cuando existe esa respuesta inmune, esa tormenta citoquínica, aquí... La inflamación que se produce en el pulmón, ¿te refieres? Exactamente, hay una inflamación muy importante que condiciona una evolución, un daño pulmonar muy severo y que condiciona pues, la aparición del síndrome que se llama el distrés respiratorio y la necesidad de oxígeno, la hipoxemia está severa. Por esta segunda fase, lo que se están utilizando son los corticoides. La dexametasona en concreto es la que ha demostrado eficazmente una reducción de la mortalidad hasta en un 30%. Hay un estudio, que es el estudio en Recovery, donde se demostró. Y no solamente la dexametasona, hay otros corticoides, como la hidroartesona, la metilprednisolona, donde también han demostrado esa reducción de la mortalidad. Y luego también estamos utilizando heparina de bajo peso molecular, porque se ha visto que este virus tiene una mayor predisposición a generar trombos, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Y por lo tanto, la utilización como pauta preventiva de esta heparina de bajo peso molecular puede ser bastante útil. Esto se ha visto, por ejemplo, con los estudios de autopsia, hasta el 85% de los pacientes que fallecían tenían microtrombos a nivel pulmonar. Por lo tanto, muy importante la utilización de este fármaco, ¿no? Y por supuesto, el oxígeno. Hay que tener en cuenta que los pacientes desarrollan una neumonía muy severa, terminan con el distrés y el oxígeno es básico para estos pacientes y ayudar con ventilación mecánica, en primer lugar no invasiva, por ejemplo la utilización de la famosa CPAP, también el oxígeno de alto flujo o la BiPAP y en aquellos casos que van mal, pues ya en la intubación
orotraqueal, ¿no? Pero hay que decir que actualmente, por desgracia, no tenemos un tratamiento que sea realmente eficaz para tratar a estos pacientes, ¿no? Los tratamientos esos, por ejemplo, que le pusieron a Trump con los anticuerpos y todo eso, incluso dicen que el interferón alfa, también vía nasal, todo eso, que experimentación ahora mismo. Claro, actualmente, bueno, no sabemos exactamente lo que le pusieron, probablemente le pusieron un cóctel de muchas cosas a la vez, ¿no? Entre ellos seguro que Remdesivir, probablemente anticuerpos monoclonales o anticuerpos de plasma de pacientes convalecientes, probablemente una mezcla de todo. Y pues no sabemos si él mejoró por esa mezcla de cosas o bien porque le tocaba mejorar, eso nunca se va a saber, ¿no? Nunca se va a saber. Vamos a ver, José Antonio, la vacuna de Pfizer es la primera vez, creo, en toda la historia, que es una vacuna que ahora nos explicará, ARN, que es la primera vacuna ARN que se va a utilizar en humanos. Explícanos si es posible cómo actúa esta vacuna y todo. Bueno, esta y las otras dos que he dicho, claro, no sabemos exactamente cuál de ellas va a ser la primera, pero yo creo que van a casi coincidir, por lo menos con la de Moderna. Utiliza una plataforma que nosotros llamamos que es de ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es el elemento básico de la vida de los seres humanos. Y lo que hace, no sé si te parece... El esquema, a ver si podemos... Se puede ver aquí, no sé cómo se verá, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, esto es una vacuna de ARN. Digamos que aquí se ve el ácido ribonucleico, que en este caso es sintetizado en el laboratorio, y se le introduce o se le inserta un gen, que es esto que está en rojo, que es el gen que codifica la proteína S, que es la responsable de causar enfermedad clínica en los infectados. Se inyecta en el músculo, de ahí pasa al núcleo, perdón, a la célula, y en la célula ese fragmento de ácido ribonucleico se transcribe a la proteína S, a las proteínas que comentábamos antes de la superficie del virus. Salen al exterior y unas células específicas son las que desencadenan la respuesta de anticuerpos, que van a ser los que en definitiva nos protejan frente a la infección. A mí me ha quedado claro. El ARN se mete dentro de la célula, como él se traduce y empieza a fabricar la proteína S, que se sale de la célula y luego otras células producen. Y otras que son células que se llaman presentadoras de antígeno, la capta y estimula todo el sistema inmune para producir anticuerpos, para producir linfocitos B, linfocitos T, linfocitos de memoria, vale, etc. No, es que no, esto quiero decir que esto es alta tecnología. Son alta tecnología, pero bueno, esto nos puede liberar. Vamos a ver, Enrique, has dicho que realmente hemos hecho varios programas sobre el COVID y los tratamientos siguen siendo muy similares. ¿Dónde ves tú si los anticuerpos van a ser de pacientes que han estado, que han pasado la enfermedad, van a ser buenos o van a formar parte del arsenal terapéutico? Bueno, ahora todo eso también es muy preliminar, hay estudios, ensayos clínicos que están en marcha, hay alguno que que ya ha finalizado, uno que se realizó en China, lo que pasa es que al final tuvieron que pararlo porque no alcanzó la N suficiente, fijaros ahora con la cantidad de casos que tenemos aquí, allí no pudieron alcanzarla. Y la N es el número de casos. El número de casos suficiente para poder completar el ensayo clínico. Pero bueno, los estudios, los resultados preliminares que obtuvieron, parece que pudo reducir la aparición de complicaciones y el riesgo de mala evolución del paciente, pero claro, eran datos preliminares. Otros estudios que se realizó, por ejemplo, en la India, no consiguió demostrar ninguna eficacia. Ahora, la verdad que está cuestionado, hay varios estudios en marcha, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Eso con respecto al plasma convaleciente. Luego están los anticuerpos monoclonales, que también parece que pueden tener eficacia estos pacientes. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos generados normalmente en laboratorio, que van dirigidos directamente contra la proteína S del virus y bloquean al virus, ¿no? Entonces hay varios estudios en Estados Unidos donde parece que demostró una mejoría, una reducción de la carga viral en estos pacientes y una reducción de riesgo de hospitalización. Pero digo, también son estudios preliminares, hay que esperar a que se hagan adelante los grandes ensayos clínicos, ¿no? Bueno, pero por lo menos se sigue investigando, ¿no? Sí, la investigación, pues bueno, antes de venir al programa he mirado a ver qué cantidad, qué número de estudios se estaban realizando en este momento, y hay más de 2.500 estudios clínicos y ensayos clínicos actualmente en investigación para probar nuevas moléculas o nuevos tratamientos para este virus. Es verdad que lo primero que se está probando son tratamientos que ya se han probado
y que se sabe que han funcionado con otros procesos, fundamentalmente porque son terapias que ya son seguras, ¿no? Sabemos que funcionan en otros procesos, sabemos la seguridad y sería interesante ver si pueden funcionar en el coronavirus. De momento lo que se ha probado no ha funcionado. Eso nos pasó, por ejemplo, al principio de la primera ola con la utilización de antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir, que es un fármaco que sirve para tratar al VIH, o la hidroxicloroquina, también se utilizó en un primer momento y no funcionó, ¿no? Vale. José Antonio, la vacuna, estamos hablando de la de Pfizer, será igual con la de Moderna y tal, hay que mantenerla a menos 70 grados, ¿vale? Esto, ¿cómo solucionaremos este problema? Aunque yo he de decir que el otro día el portavoz regional del COVID, Jaime Pérez, le oí decir que Murcia está muy preparada para poder solucionar este problema, que de mantener las temperaturas a menos 70 grados y su distribución. Sí, bueno, lo que sí me gustaría, para que los que nos están escuchando, comentarles que las vacunas habituales que manejamos en nuestro arsenal preventivo se conservan entre 2 y 8 grados centígrados. En cualquier nevera se conservan sin ningún problema, ¿no? Una de las cuestiones que yo comentaba al principio sobre esta vacuna es la conservación, esas dificultades que yo creo que no son insalvables, pero que realmente son importantes. Mantener una vacuna a menos 70, entre menos 70 y menos 80, pues es un reto logístico muy importante. Bien es verdad que una vez que esa vacuna se descongela y se introduce en una nevera comercial, pues dura 5 días, y una vez que se abre el envase clínico puede durar 5 horas a temperatura ambiente, o sea que el reto logístico es importante. Pero hay dos puntos. Por una parte, me consta que el laboratorio Pfizer está intentando conseguir que su vacuna se pueda conservar a temperatura habitual de las vacunas, entre 2 y 8 grados centígrados. De hecho, la vacuna de CureVac, de ARN mensajero, se conserva a esa temperatura, por tanto, no creo que técnicamente sea muy complicado, ¿no? Y por otra parte ha diseñado una especie de contenedores herméticos que van con hielo seco, que pueden incluir dentro de ese contenedor entre 1.000 y 5.000 dosis. Así dura 10 días. Y una vez que se abre el contenedor, si se le rellena con hielo sólido, con hielo seco, se rellenan cada 5 días, puede durar hasta 15 días. Por tanto, es un tema que dependerá de la farmacéutica, cómo planteará la logística en España o en Murcia en este caso, y cómo estará preparada Murcia y por supuesto qué cantidad de vacunas recibiremos. No lo mismo recibir 1.000 que recibir 200.000. Yo creo que tan fácil como mi colega el doctor Pérez lo dice, yo tampoco lo veo muy claro, pero la OMS incluso dijo ayer que era un problema a escala mundial. Pero va a ser mucho más complicado esa logística en África, en algunas zonas sudamericanas, en algunas partes de Asia, va a ser más complicado que en un país, digamos, que tiene recursos como el nuestro, ¿no? Pero bien es verdad que es que hay otras vacunas, y no solamente de ARN mensajero, hay otras vacunas de vectores, hay otras vacunas de nanopartículas que se pueden conservar entre 2 y 8 grados centígrados y que están en fase 3, que probablemente antes de que acabe el año tendremos resultados. O sea, que tampoco digamos que nos centremos exclusivamente en el reto logístico de esta vacuna. Vamos a hablar después de las otras vacunas, pero claro, es que lo que abrió el rayo de esperanza fue las declaraciones esas, ¿no? Pero no creo que sea insalvable el obstáculo. No, es un problema de intendencia importante, pero que se podría resolver. Yo creo que sí. Enrique, ¿son frecuentes las complicaciones por el COVID y cuáles serían las más frecuentes? Bueno, la más importante sin duda es la neumonía, ¿no? De los pacientes, el 70-80% de los pacientes que ingresan al hospital viene con una neumonía, a veces una neumonía severa, bilateral, con afectación de los 2 pulmones. Y otra es una consecuencia de esa neumonía, que es lo que se llama el distrés respiratorio agudo del adulto, que es una especie de lesión que ocurre a nivel del pulmón, provocada directamente o bien por el virus o bien por la respuesta inflamatoria, por la inflamación tan importante que sucede en estos pacientes, que provoca un daño alveolar, un daño de las células que recubren o que está dentro del pulmón, y esto facilita una salida de líquido, dando lugar a lo que se llama un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Esta lesión pulmonar es una lesión muy grave que puede aparecer hasta el 20-30% de los pacientes que ingresan en el hospital y que condiciona la evolución y el pronóstico de los mismos, porque puede acabar en la UCI y lógicamente condiciona una importante mortalidad. Esa es a nivel pulmonar, pero el virus no solamente se queda ahí, sino que puede afectar a otros órganos
del sistema del cuerpo, puede afectar al sistema nervioso central, provocando accidentes isquémicos transitorios o ACVs, puede provocar encefalitis, puede provocar también afectación cardíaca, miocarditis, arritmias cardíacas, puede afectar también al riñón provocando insuficiencia renal. Es decir, que tiene un abanico de posibilidades muy altas, ¿no? Estas son menos frecuentes, por ejemplo, la aparición de ACV o ictus cerebral puede estar en torno al 8 o 10% de los pacientes que ingresan al hospital. No es frecuente, pero tampoco es infrecuente, ¿no? Y luego una de las más importantes, si cabe, es el tromboembolismo, ¿no? Que es la aparición de trombosis, que pueden aparecer a nivel pulmonar, pero también a nivel sistémico, por ejemplo, en los miembros inferiores, en las piernas, y estos trombos que están en las piernas se pueden soltar y dirigirse hacia el pulmón y provocar lo que se llama la enfermedad tromboembólica. Y esto puede suceder entre el 8 y el 10% de los pacientes, y si ingresan en la UCI hasta un 30% de los mismos, ¿no? Por eso es muy importante a todos los pacientes que ingresan ponerle la heparina para evitar esta trombosis. Vale, muy bien. Creo que has comentado algo antes, José Antonio. Los anticuerpos que va a producir la vacuna, ¿sabemos cuánto tiempo van a durar o no tenemos ni idea? Bueno, sabemos hasta ahora, yo creo que lo que se ha publicado más recientemente son 8 meses. Son los anticuerpos neutralizantes, que son precisamente los que impiden que esa proteína se una a las células del aparato respiratorio. 8 meses, 7-8 meses. Pero yo creo que la dificultad en este caso no es que haya o no anticuerpos neutralizantes, sino qué cantidad es la que se corresponde con la protección. Lo que nosotros llamamos un patrón serológico subrogado. El subrogado, o sea que puedes tener un título de anticuerpos neutralizantes a los 8 meses de 30 y otro puede tener 300. El de 300 probablemente neutralizará al virus, el de 30 quizá no, por poner unas cifras, ¿no? Sí, sí, pero siempre sería menos grave porque algo neutralizaría, ¿no? Pues no se sabe, Tampoco, pero no se sabe, no creo que sea blanco o negro, pero que una de las claves que se está investigando en el campo de la vacunación es qué parámetro hay en sangre de anticuerpos, qué número, qué volumen son los que se corresponden con una protección, por lo menos frente a la enfermedad grave. Vale. Y Enrique, ¿qué es eso de la niebla mental en el COVID? Bueno, pues eso es un cuadro que aparece frecuentemente en algunos de los pacientes, sobre todo algunos pacientes que han estado tiempo ingresados, han ingresado en la UCI durante un tiempo prolongado, que consiste fundamentalmente pues, en alteración a nivel mental, dificultad para la concentración, dificultad para el aprendizaje, dificultad para que les salgan las palabras de forma fluida, y que hay datos que pueden aparecer hasta el 30% de los pacientes que han ingresado en el hospital y que lógicamente son limitantes y condicionantes para el paciente que lo padece, ¿no? Se sabe o se cree que muchos de esta sintomatología se suelen mitigar con el tiempo, pero claro, ahora mismo tenemos información de lo que tenemos, que son 8 o 9 meses de pandemia, ¿no? Pero parece que suele disminuir a lo largo del tiempo. Vale. Yo sé, José Antonio, que la pregunta de ahora no me podrás dar una cosa exacta, pero mucha gente se lo pregunta, y yo también me lo pregunto y te lo transmito a ti. Vamos a suponer que llega la vacuna a primeros del 2021, nos vacunamos, son 2 dosis, se producen los anticuerpos. ¿Para cuándo podríamos tener una vida más normal que la de ahora? ¿Para cuándo podríamos no utilizar mascarilla, salir a la calle con cierta tranquilidad? Tomarnos una cerveza. Tomarnos una, que tenemos muchas ganas, dicho sea de paso. Bueno, sí quisiera aclarar que cuando antes me preguntaba la duración de la protección me refería, ahora mismo lo que sabemos, esos 7-8 meses, es después de padecer la enfermedad. Lo que dura la vacuna no lo sabemos, empezó a ensayar hace 3 meses, pues no tenemos más datos, eso nos lo va a decir el tiempo nos va a decir cuánto va a durar. Y ya yendo a la pregunta que hacías, yo creo que lo comenté la última vez, una cosa es que un portavoz de una industria haya dado un dato y otra cosa es que esa vacuna, una vez que haya completado el ensayo, tiene que ir a la autoridad regulatoria, en el caso de Europa, a la Agencia Europea del Medicamento, que es la que estudiará todo el dossier y dará la autorización para comercializarla o no. Y luego habrá que ir escalando, lo que se llama el ir fabricando progresivamente más dosis. Yo sigo pensando que para los grupos muy prioritarios, que los estamos definiendo en el seno del Ministerio de Sanidad ahora, esos grupos quizá para final del primer trimestre del 21 puedan tener ya o podamos empezar a administrar la vacuna. Y luego no sería para el resto del personal graduado por prioridades, pues probablemente hasta finales del 21 o a lo largo del año 22, con una o con varias vacunas. Pero aún así,
como llegar a toda la población va a tardar tiempo, llegar la vacuna a toda la población va a tardar tiempo, y no sabemos si la vacuna va a generar inmunidad en el aparato respiratorio superior, yo coincido con todos los grandes investigadores en que pasará mucho tiempo, y mucho tiempo puede ser hasta el año 22, que tengan que convivir las medidas de salud pública, ahora en vigor, con las políticas de vacunación. O sea que no nos vamos a librar pronto, muy pronto de la mascarilla, no creo. Me has desgachafado. No, no, pues hombre, yo esperaba que para el verano que viene, pero bueno, es que yo soy un optimista nato, no tengo remedio. Yo no soy pesimista, yo es que leo mucho y lo que voy leyendo pues te va diciendo que hasta ahora lo que sí ha dado resultado ha sido el confinamiento brutal que tuvimos en el mes de marzo, abril y mayo. Eso sí que ha dado, eso está demostrado que ha funcionado. Y que hasta cierto punto pues nos hemos acostumbrado, quizás no tengamos que ir a un confinamiento absoluto, pero sí que podrán coexistir o tendrán que coexistir esas medidas de salud pública clásicas con la vacunación, pero también va a venir muy en función de cómo se comporte la vacuna y qué coberturas alcancemos, que eso es un punto de capital importancia. Vale, muy bien. Bueno, tú como eres el que sabes, pues ojalá me equivoque, pues yo tengo más ganas que tú de sentarme en una terraza y beberme un par de cervezas. Muy bien. Enrique, se habla de las reinfecciones, pero ha habido uno que se ha reinfectado, pero da la sensación de que son pocos. ¿O son pocos o son muchos la gente que se reinfecta? Bueno, la verdad que si uno compara los casos constatados de reinfecciones con la cantidad de casos que estamos teniendo, pues la verdad que son muy pocos, ¿no? Tenemos más de 52 millones de casos infectados y pues están constatadas varias decenas de casos, ¿no? También es verdad que constatarlo implica tener material genético de la primera infección y material genético de la segunda y comprobar que son totalmente diferentes, ¿no? La sensación que tenemos es que probablemente vaya a haber más reinfecciones de las que se están por lo menos notificando, las que se están diciendo, ¿no? Porque efectivamente la durabilidad de los anticuerpos no es eterna, no duran mucho tiempo y lo normal es que los pacientes se vayan reinfectando. Y si uno compara con otros coronavirus, esas reinfecciones existen, ¿no? Entonces, bueno, de momento parece que no hay mucha, parece que no es muy frecuente, pero se espera que sí que aumente, ¿no? Una cosa que decir también que ha habido confusión con respecto a si el paciente, una vez que se reinfecta, pasa a una enfermedad más leve. Esto tampoco está claro. Los primeros casos parece que fue así, de hecho muchos de los casos fueron asintomáticos, pero ya se ha visto que en las reinfecciones algunos de los casos han sido más graves que la primera, incluso ha habido mortalidad después de en la segunda reinfección. Pero son pocos los casos. De momento son pocos. Muy poquitos. José Antonio, vamos a hablar de otra vacuna, de la de Oxford, la de AstraZeneca. ¿Por dónde vamos en esta vacuna? Sigue su curso. Bien, es verdad que estuvo interrumpida tanto en Reino Unido como en Estados Unidos por dos casos de mielitis transversa. El comité independiente de expertos que evalúa todas esas reacciones llegó a la conclusión, después de estudiar todo el dossier, que no había relación causa-efecto. Pero claro, eso llevó su tiempo, que conllevó una parálisis o lo que llaman una regla de parada. O sea, se paró, se interrumpió el ensayo clínico hasta que ese comité independiente determinó que no había relación. Por tanto, se ha supuesto 4 o 5 semanas de demora de una vacuna que probablemente iba a ser la primera en dar resultados. Pero el retraso, como ya digo, no ha sido más de 4 o 5 semanas y es una plataforma completamente distinta a la de ARN mensajero, pero también va con 2 dosis. Y por la experiencia que tenemos con otras vacunas, como la de ébola, que es también de vectores, esperamos también, y por utilizar esa proteína S, esperamos también que tenga una eficacia alta. Muy bien. Enrique, se habla del COVID persistente o síndrome post-COVID. Explícanos qué es, rapidico, porque ya me van diciendo las cosas del tiempo, qué es y qué personas tienen más probabilidades de tener ese síndrome post-COVID. Pues síndrome post-COVID o COVID persistente, bueno, hay que diferenciarlo de las complicaciones que aparecen después de haber tenido un COVID, que son fundamentalmente las complicaciones son, por ejemplo, la aparición de fibrosis pulmonar en aquellos pacientes que han desarrollado un COVID severo durante el ingreso, por ejemplo, aquellos que han desarrollado un distrés. El COVID persistente hace referencia como su propio nombre indica, a la persistencia de la sintomología del COVID más allá de la duración que dura habitualmente un COVID, que suelen ser un par de semanas. Hay pacientes que pueden persistir hasta varios meses, 2-3 meses, desde el inicio de la primera sintomatología. ¿Qué porcentaje ocurre? Pues no hay muchos estudios. Hay un estudio que se ha publicado recientemente de Italia, que hablan de que hasta el 87% de los pacientes que tienen un COVID, que ingresan, se mantienen con persistencia de la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología que más persiste? Pues fundamentalmente el cansancio, la astenia, este cansancio que puede aparecer en estos pacientes,
y luego también fundamentalmente la dificultad respiratoria, la aparición de dolores musculares, el dolor torácico, son los síntomas más frecuentes. Y luego, por ejemplo, nosotros estamos viendo en la consulta que hay pacientes que persisten con esa alteración del olfato, del gusto, durante varios meses desde la primera vez. Y normalmente aquí en este aspecto tengo que tranquilizar a la gente porque mucha gente viene preocupada porque piensa que no se va a recuperar. Hay que decir que la mayoría se recuperan. Es posible que tarden más de lo habitual, más de 2 o 3 meses, pero al final la mayoría se están recuperando. Muy bien. Siguiendo con la vacuna, José Antonio, de Oxford. AstraZeneca. ¿Sabemos al cuánto tiempo producen los anticuerpos en los estudios que se han publicado? Los anticuerpos, sí, que serían las defensas para no reinfectarse. Cuando hablamos de anticuerpos hay que puntualizar que tenemos que hablar de anticuerpos neutralizantes, que son los que dice el nombre, que neutralizan al virus. Como todas las vacunas, habitualmente a partir de 7-10 días del pinchazo empiezan a aparecer anticuerpos. Lo que pasa es que es una curva que va ascendiendo, pero realmente cuando se alcanza el pico de anticuerpos neutralizantes viene a ser a las 10-14 días después de la segunda dosis. Es cuando se alcanza 14 días después de la segunda. Es cuando se alcanza el pico. O sea, a las 3 semanas, porque se pone la segunda dosis a la semana de la primera. No, se pone entre los 21 y los 28 días para algunas. Para las de Johnson son a 0 y 3 meses. O sea, es que hay una diversidad, una panoplia de vacunas que cada una es de su padre y de su madre. Vale. Pero en las convencionales, que son 2 dosis separadas por un mes, 3-4 semanas, se alcanzaría siempre entre el día 10 y el 14 después de la segunda dosis. O sea, mes y medio necesitaríamos aproximadamente. Para tener el pico, porque ya a partir de la semana de la primera ya hay cierto nivel, que entonces es una curva que va aumentando. Vale. Vamos a ver, Enrique, me interesa mucho el tema de los test rápidos. A ver si somos capaces de... La gente ya sabe lo que es, pero primero, ¿son útiles en asintomáticos? Bueno, hay que decir que donde realmente son útiles es en pacientes sintomáticos y en los primeros días del inicio de los síntomas. Ahí se han demostrado que tiene una sensibilidad por encima del 95% y una especificidad prácticamente del 100%. Es decir, que si te sale positivo, seguro que tienes el coronavirus, ¿no? Por lo tanto, o casi seguro que tienes el coronavirus, ¿no? Y es realmente donde se ha demostrado y donde se han validado, donde se están utilizando. En los asintomáticos se están actualmente validando. Todavía no tenemos, parece que los resultados preliminares de la validación parece que van a favor de eso, de que son muy útiles o que pueden ser útiles con una sensibilidad bastante elevada. Pero por el momento, donde están indicados, como digo, es en pacientes sintomáticos. Pero, ¿sabemos la fiabilidad en asintomáticos o no? La fiabilidad de los resultados de los estudios preliminares parece que es alta, pero no te puedo confirmar al 100% cuál es. Es que, por ejemplo, ahí tengo aquí unos datos que he sacado hoy. El Hospital Universitario Germán Triay Puyol va a hacer a 1000 personas 10.000 pruebas cada mes para ver si es... Claro, pero son estudios que se están... Pero parece ser que una de las causas de que Madrid esté bastante mejor que ha estado es que estaban haciendo muchos test rápidos a todo el mundo. Sí, bueno, es una de las explicaciones que se le está dando a esa mejoría de Madrid. La gran ventaja que tienen los test rápidos es la inmediatez, ¿no? O sea, en menos de 15 minutos tenemos un resultado y son muy fáciles de hacer, lo podría hacer en cualquier centro de atención primaria. Entonces, esa inmediatez, en 15 minutos tener ese resultado, pues ¿qué podemos hacer? Pues rápidamente decirle al paciente que se tiene que aislar y hacer un estudio de contactos lo más rápido posible, ¿no? En ese aspecto yo creo que son muy eficaces, ¿no? Por lo tanto, en Madrid es posible que sea una de las explicaciones, ¿no? Para mí es una prueba que puede cambiar la evolución de la pandemia por la facilidad de uso y la inmediatez que tiene, ¿no? José Antonio ha salido en muchos medios de comunicación, incluso en televisiones a nivel nacional, el posible papel protector de la vacuna de la difteria, tétano y tosferina en que uno, si tiene el COVID, sea mucho más leve, porque en los niños se ha visto que es así. ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo el trabajo me lo he leído en detalle varias veces. Lo hace un inmunólogo que tiene un currículum bastante importante de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid y es muy prolijo en sí. Lo que viene a decir es que comparten ciertos antígenos, los comparte el SARS-CoV-2, el virus, lo comparte con algunas bacterias, como puede ser el caso de difteria, tétanos y tosferina. Por tanto,
hace una hipótesis, emite una hipótesis que los anticuerpos que genera la vacuna de difteria y tétanos y tosferina, pero no la tosferina que tenemos nosotros, la vacuna, sino la tosferina antigua, podían proteger, esos anticuerpos podían ir también dirigidos contra el SARS, contra el virus, y por tanto neutralizarlo e impedir la enfermedad o impedir el cuadro grave. Pero es una hipótesis, y él mismo lo dice bien claro cuando habla en varias veces de potencialmente podría, sí. Pero la gente quizá en un deseo de tener algo lo interpreta. De hecho, me han llegado ya varias consultas de gente muy mayor que quiere vacunarse de la difteria, tétanos, tosferina, pero tosferina de la que antigua, de la célula entera, que era un trueno de los efectos adversos que tenía y que no se comercializa en España desde hace 15 años. Pero insisto, es una hipótesis y que en ningún caso está recomendado la vacuna, ni esa ni la difteria y tétano, para evitar padecer el COVID. Sí para protegerse de difteria y tétano siempre que no estén al día en sus vacunas, pero no para el COVID. Vale. Vamos a ver, Enrique, tú mismo has dicho que crees que los test rápidos pueden cambiar un poquito la pandemia esta en cuanto a un diagnóstico muy precoz, aislamiento, pero yo te voy a plantear varias cuestiones. Por ejemplo, imaginemos que una persona está preocupada. ¿Se podría ir, no sé si se puede hacer privadamente y hacerse un test de antígenos que es rápido? ¿Hay algún sitio donde tú sepas que se puede hacer o no? Sí, yo creo que hay clínicas privadas que lo pueden hacer. No en farmacia, pero en clínicas privadas se lo pueden hacer. Y se ha hablado, y a mí me parecería una buena solución, aprovechando la red increíble de farmacias que tenemos, el hacer test rápido en farmacias como para hacérselo a la mayor cantidad de población posible, porque claro, si tú te haces el test, porque tú mismo has dicho que no se sabe bien, pero el 70-80% en asintomáticos podría ser positivo, o sea que un test rápido. Es decir, que si tú tienes 10 y sacas 7 y cortas la cadena, sería un camino muy rápido. Es decir, ¿por qué no hacemos test rápido a punta pala a la mayor parte de la población? Bueno, no sé, eso lo tienen que dictaminar las autoridades sanitarias y... Pero tú como especialista, ¿lo que yo digo es una locura o es una...? No, yo soy muy partidario de hacer test, cuanto más test mucho mejor, pero test lógicamente consentido, no test de forma a lo loco, y luego hay que interpretarlos con mucho cuidado. Es decir, el test ¿para qué sirve? Sirve para detectar los casos, ¿vale? No sirve para quedarse uno tranquilo cuando sale negativo, que ahí está el error, porque uno cuando se hace un test, le sale negativo, se relaja, bueno, ya tengo el test negativo, no tengo la PCR negativa, no tengo el coronavirus, puedo hacer lo que quiera porque me ha salido negativo. No, ese no es el objetivo del test. El test es para detectar al caso y en el momento que tengas el caso, lógicamente aislarlo y tomar las medidas que hay que tomar. Pero hay que continuar con las medidas de seguridad, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, si te sale el test negativo, y eso hay que tenerlo muy claro. Sí, todas esas medidas. Entonces, por ejemplo, porque a mí gente te lo pregunta, dice, vamos a centrarnos en Navidad, ¿no? Sí. Vamos a suponer que pudiéramos pasar de provincia, de región, de comunidad a comunidad, ¿no? Y viene gente de otras comunidades, lo que pasa en las Navidades. Una familia podría decir, oye, aunque luego mantengamos nuestra mascarilla y nuestra historia, si nos hacemos todos un test rápido y nos sale a todos, si sale un positivo, ese ya sabe que tiene que aislarse. Claro. Pero si todos son negativos, manteniendo, como tú bien dices, todas las medidas, pero ¿podríamos estar un poco más tranquilos todos? Bueno, evidentemente, si te sale negativo, puedes decir que en ese momento no te ha salido negativo, también puede ser un falso negativo, que es raro, ¿no? Pero la única medida que ha demostrado realmente que evita o que reduce el contagio no es el test negativo, es mantener las medidas de seguridad, distanciamiento, uso de mascarillas y lavado de manos. El test rápido o la PCR, aunque te dé negativo, no tiene que implicar el abandono de esas medidas. Y eso hay que tenerlo muy claro y muy presente. No permite una relajación al máximo. Es posible, bueno, es verdad, te ha salido negativo, pues en ese momento puedes estar relajado en ese momento, pero a lo mejor está en el periodo de incubación donde todavía el test no ha detectado el virus y a lo mejor en ese momento no lo tienes, pero dentro de 4, 5, 6 horas sí que aparece y ya puede ser contagioso. Por lo tanto, muy importante que cuando salga negativo hay que seguir manteniendo las medidas, pero lo que yo te he contado, porque yo te aprieto porque quiero saberlo, ¿me comprendes? Sí. Una familia tiene varios miembros en Madrid, en Asturias, ¡pum!, vienen aquí. Si todos se hacen el test, deben mantener las medidas,
Pero si todos son negativos, las probabilidades son poquitas de que se puedan infectar, ¿no? Sí, luego depende también de cuándo se han hecho el test. Imaginemos que se lo han hecho en el mismo momento y te sale negativo en el mismo momento, lógicamente las probabilidades se reducen de forma considerable, pero normalmente eso no sucede. Uno se hace el test a lo mejor 1 o 2 días antes o la misma mañana. Entonces, ahí ya no se puede estar uno relajando porque puede estar en el periodo de incubación. Eso es muy importante. Vale. Bueno, me dicen que ya nos hemos pasado de tiempo, como siempre, tampoco... Pero no te han contestado lo que tú querías. Bueno, sí. Él quería otra cosa. Hombre, yo quería que me dijera, vale, os juntáis 10, os hacéis el test, seguís con vuestras mascarillas y tal, pero la probabilidad de infectarse, si en ese momento, antes de entrar a la casa, todos son negativos, las probabilidades son muy bajas, porque en ese momento, pues si tienes ese resultado, en ese momento. ¿no? Claro. Y luego ya no salir de la casa. Como estamos pasados de tiempo, un último mensaje, José Antonio. Pues que acabamos de empezar, el camino es muy largo, pero que al final la ciencia seguro que ganará. Muy bien, confiamos en la ciencia. Pues yo, un lanzamiento de un mensaje de mucho ánimo a la población. Actualmente estamos en una situación crítica, muy preocupante, con muchísimos casos diarios, muchos casos que están ingresando al hospital, tenemos mucha mortalidad y pues el lanzamiento de ánimo, porque esto al final se va a pasar, esto no va a durar, por suerte no va a durar eternamente, tenemos muchas herramientas que están surgiendo, tratamientos que probablemente vengan en poco tiempo, y por supuesto la vacuna que está ahí, si no esta vacuna vendrán otras que serán igual o mejores o más eficaces, y por lo tanto mucho ánimo y luego un llamamiento a que todo el mundo realice las medidas que estamos diciendo hasta la saciedad, porque si no acometemos estas medidas va a ser muy difícil que podamos controlar esta ola de contagios. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y bueno, ojalá no tuviéramos que hacer más programas del COVID, pero es probable que dentro de un tiempo prudencial, según vaya evolucionando todo, a ver si traemos a José Antonio que nos va a ir dando las buenas noticias. Eso espero. Esperemos. Ahora continuaremos el programa hablando con la doctora Milagros Tomás, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y nos va a contar cómo están organizados los centros de salud y la labor que están haciendo. Vamos a continuar hablando del COVID. Ahora tenemos en el plató a Milagros Tomás, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias, Mila, por venir otra vez más. Hola, Juan. Encantada. Y tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y los centros de salud sabemos que juegan un papel vital en todo, pero en esta pandemia mucho más. Y nos gustaría que nos comentaras qué novedades ha habido en cuanto a la asistencia que estáis dando en los centros de salud. Bueno, pues Juan, tú ya sabes que en el centro de salud estamos trabajando a pleno rendimiento, todo el equipo, no solamente en el trabajo habitual, sino en el control de esta pandemia. En las últimas semanas, incluso en los últimos días, se han producido una serie de novedades en nuestra estrategia, en el protocolo que tenemos, que la Consejería de Salud pues, nos indica, nos instruye acerca de la pandemia. Y bajo mi criterio se ha producido una serie de novedades. Una de ellas es la realización de test diagnósticos rápidos de los test antigénicos en los centros de salud. También se ha realizado la inclusión dentro del protocolo de la valoración social. Estamos tratando al paciente no solamente con un cuadro clínico, sino al paciente en su integridad, en su completa globalidad, y nos encontramos que detrás de los pacientes con infección por coronavirus, que les indicamos el aislamiento y la cuarentena, hay realmente problemáticas que impiden que se realice en condiciones el aislamiento y la cuarentena. Entonces se ha incluido una pestaña en el protocolo de valoración social, muy importante. También, y si hay en esa valoración social que hacéis, si veis que las posibilidades del aislamiento sean pocas, ¿qué medidas podéis tomar? En el momento que hacemos una serie de preguntas, por ejemplo, a un paciente le preguntamos lo primero si vive solo o no vive solo, porque encuentra gente que vive sola, o que no entiende lo que le estás diciendo, o personas que no pueden tener sus necesidades básicas cubiertas, como si están aislados, la comida, que le lleven la comida, o si hay personas que están enfermas y cuidan a otras personas,
pues realmente tenemos que dar una solución a eso. En ese momento nos ponemos en contacto con nuestro trabajador, nuestra trabajadora social, que se pone en marcha y valora al paciente, se pone en contacto con el paciente y con todos los recursos de los que tenemos, pues para darle lo que necesite en ese momento, pues un servicio de atención a domicilio para, por ejemplo, el tema de comidas, o si no es capaz de poder realizar un aislamiento, te encuentras casas, te encuentras domicilios donde en un mismo domicilio hay 4 habitaciones donde viven 4 familias. Entonces, claro, es imposible que podamos controlar eso. Con estos recursos se ofrece la posibilidad de que vayan a hospitales de cuidados medios o pisos como tutelados. Vale. Sí, veo que realmente es que es muy fácil decir las cosas, claro. Es muy fácil decir hay que aislarlo, pero luego viene la problemática social, que a veces es mucho más complicada que de solucionar. No te lo puedes ni imaginar, bueno, sí te lo puedes imaginar porque lo sabes si has estado o estás en este mundo y sabes que te encuentras historias tremendas. Las conozco bien porque además mi mujer es enfermera y está todo el día en ese tema. Efectivamente. ¿Y cómo ha ido cambiando, Mila, el perfil de la infección en los últimos meses? ¿Si es que ha cambiado? Bueno, un poco sí, ¿sabes? Ha ido cambiando, porque yo me acuerdo cuando terminamos la primera ola, ¿no? Mayo, junio, parece que nos quedamos un poco tranquilos y de repente empiezan a surgir casos de trabajadores del campo y de trabajadores de empresas hortofrutícolas. Eso fue como junio, julio. Nos fuimos de verano, nos fuimos en agosto a la playa, al campo, a donde fuera, y de repente empezaron a surgir casos en relación con el ocio o en relación con la familia, pero eran casos como controlados. O sea, podíamos saber dónde estaba el caso y podíamos aislar bien. Llegamos a final de agosto, principio de septiembre, nos incorporamos al trabajo, se terminó el teletrabajo en muchas empresas y empezaron a surgir casos en relación con la actividad laboral e incluso con la actividad educativa. Y yo creo que ahora, y yo creo que todo el mundo lo sabe, el perfil del paciente va en relación con el ocio y la familia. Lo más habitual es que te llamen por teléfono y sea, pues, he quedado con unos amigos y resulta que me ha llamado uno de ellos y es positivo. O hemos tenido un cumpleaños en familia y de repente resulta que mi suegro es positivo. Eso es lo que estamos viendo ahora. El problema es que la transmisión pues es comunitaria, es descontrolada y ahora mismo es una situación difícil. Fíjate, el otro día nos presentaron una gráfica, y no voy a presentar gráfica, pero una gráfica muy chula, y era que se veía que más o menos en octubre, bueno, pues estaba la curva de incidencia bueno, controlada o más o menos ascendente de una forma progresiva, pero de repente llegó el puente del Pilar y a los 2 o 3 días, ¡boom!, hubo un pico de incidencia. Esto nos está diciendo algo. Hablamos de la palabra contacto, pero tenemos el contacto estrecho o contacto casual. Eso nos preguntan, ¿cuándo un contacto es estrecho? Hombre, teóricamente lo sabe cualquiera, pero vosotros tendréis una valoración exacta de cuándo se considera estrecho y cuánto casual. Porque además la actuación no va a ser la misma, no es lo mismo el paciente que te dice, me he cruzado con mi vecino en la portería, llevábamos mascarilla y él es positivo y yo qué tengo que hacer, que el marido o la mujer o el padre de un caso positivo. Entonces, consideramos contacto estrecho al conviviente, a la persona que vive con un caso positivo, a la persona que cuida o atiende a un caso positivo, a la persona que está y hablamos así, a menos de 2 metros, más de 15 minutos y sin mascarilla. Eso es un contacto estrecho, es el contacto social que es así. Con 15 minutos se considera estrecho, 15 minutos hablando a menos de 2 metros sin mascarilla. Exactamente. Vale. En una mesa de tu casa con la familia, en un bar, en un banco, eso es un contacto. Y eso es lo que estamos viendo. Y luego pues hay otro tipo de contactos que consideramos por los que se producen en el transporte de larga duración, o sea, cuando viajamos en un coche, en un autobús, en un tren, cuando no se cumplen las medidas que se consideren. Y 2 casos particulares que son ahora mismo, y estamos, los temas de contactos estrechos en los colegios son los que considera el comité que haya en el colegio de valoración, según la edad, si tienen que llevar mascarilla, si no, o en las empresas los servicios de prevención de riesgos laborales. Esos son contactos estrechos. Vale, pero yo de todo lo que has dicho, que es muy interesante, me ha quedado, porque hay mucha gente que piensa a lo mejor que estar un cuarto, más de 15 minutos hablando con otra persona a menos de 2 metros
no sería un contacto estrecho y lo es. Claro que lo es. Vale. ¿Y cómo realizáis la búsqueda de contacto? Dentro de las novedades, la incorporación de los rastreadores, que pueden ser pues, de salud pública, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, e incluso pues, también de los ayuntamientos que están colaborando con su personal, es una novedad. Para mí es insuficiente. Es posible que se pueda mejorar y ampliar, pero de momento considero que es insuficiente. No sé si me estoy metiendo en un... No, tú vives todos los días Sí. los casos, entonces sabes si es insuficiente o no es insuficiente. Insuficiente te refieres que faltan más. Faltan más y falta más seguimiento de los contactos. Los contactos, bueno, ahora te cuento, mira, el rastreador lo que hace es coger los casos positivos y ponerse en contacto con ellos. Y le hace una encuesta telefónica. Muy buenas, me puede decir usted con quién ha estado 2 días antes de empezar con los síntomas que tiene de coronavirus o 2 días antes de haber sido diagnosticado de coronavirus. Pues estuve con esta persona y valorará si son contactos estrechos. El rastreador se pondrá en contacto, llamará a estos contactos estrechos y les dirá, mire, tiene que ponerse en contacto con su médico para que actúe en consecuencia. Y a nosotros nos aparece un paciente citado como sospecha COVID y nos ponemos en contacto con ellos. Mucho contacto por aquí. Vamos a ver, los test, he estado hablando antes con Enrique, yo quería llevarlo a mi terreno, pero no me ha dejado. Qué raro que tú no lo lleves. Con los test rápidos. ¿Qué novedad ha supuesto en la realización de los test rápidos? ¿Lo estáis haciendo en atención primaria? Sí. ¿Y a quién se lo hacéis? Vale. Bueno, yo imagino que Enrique habrá, o si no, habrá comentado... Sí, pues bueno, pues, siempre repetirlo es bueno. Es bueno, vale, pues tenemos 2 tipos de diagnósticos, está la mosca. Tenemos 2 tipos de diagnósticos de infección activa, uno es la PCR, la conocida PCR, y otro es el test antigénico rápido. Los dos se hacen igual, con un hisopo que se mete por la nasofaringe, ¿vale? Lo que pasa, uno detecta, que es la PCR, detecta el material genético del virus y el test rápido detecta proteínas estructurales del virus. Vale, hasta ahí vale. El test antigénico supone una serie de ventajas tremendas. Hemos empezado a hacerlo en el centro de salud y estamos viendo unos resultados, nos está ayudando muchísimo porque es un test rápido, como dice la propia palabra, en 15 minutos tenemos el resultado. Es un test fiable porque... y sobre todo si se realiza en los 5 primeros días de los síntomas, se hace en sintomáticos, en pacientes que dicen que tienen fiebre, que tienen tos, que tienen alteración en el olfato, en el gusto, los síntomas que conocemos ya del coronavirus, ¿vale? Y por tanto, al ser fiable, lo que nosotros decimos que es muy sensible y muy específico. Si es positivo y si es negativo, hay una gran probabilidad de que sea negativo, ¿vale? Es económico, mucho más económico que una PCR y sobre todo en un terreno en el que vamos a empezar ahora a movernos, que es el terreno del otoño, del invierno, que empieza a haber catarros, que empieza a haber infecciones respiratorias, que puede empezar a venir la gripe, nos sirve muchísimo, muchísimo de diagnóstico diferencial. Los síntomas muchas veces son muy parecidos, pero la actitud, no es lo mismo tener un cuadro catarral, un cuadro gripal incluso, que tener un coronavirus que lleva consigo pues, un aislamiento, lleva consigo una serie de medidas. Pero entonces ahora lo estáis haciendo en atención primaria, los test rápidos, pero en pacientes con síntomas. Exactamente. Y quiero decir además que hace 2 días, justo 2 días, tuvimos una videoconferencia con el gerente del servicio murciano y nos indicó que está dentro de la idea hacer los test rápidos para convivientes estrechos, es decir, para asintomáticos, para contactos estrechos. Vale. Mi familia, yo tengo coronavirus, pues resulta que mi marido y mis hijas van a ir porque se ha visto en determinados estudios que puede detectarse muy precozmente el coronavirus en esos pacientes que están conviviendo en un núcleo tan cerrado como puede ser una familia. Ya, es que yo no me dedico a esto, no lo entiendo, pero yo creo que si incluso se hicieran en asintomáticos de manera masiva, pues se podrían detectar, porque dicen que son efectivos en un 70% de los casos en asintomáticos, y entonces a esa gente se le podría aislar mucho antes de que contagiaran a otros muchos.
Bueno, es una posibilidad. También tenemos unos recursos que hay que utilizarlos y utilizarlos de forma adecuada y correcta. Eso es una posibilidad. Es verdad que hay estudios que dicen que en población general, a no ser que haya pues alguna zona que sea especialmente con un número de casos muy importantes, como en su día pudo ser Totana o como pudo ser zonas como muy limitadas, Lorca y eso, no tiene tanta, baja muchísimo esa fiabilidad que decíamos, pero bueno, ¿por qué no? Lo que pasa es que es verdad que tú lo has comentado, que este test es mucho más barato que la PCR. Muchísimo. Y al ser mucho más barato es que cuando tú evitas los contagios, lo que tú ahorras es muchísimo más, desde luego en enfermedad, en posible mortalidad, etcétera, etcétera, pero es que incluso económicamente ahorrarías mucho más. Entiendo que la logística de esto debe ser muy complicada, pero oye, cosas peores, cosas más importantes se han hecho. Tenemos una mosca, pero ya lo sé. No, pero la mosca es porque entre programa y programa, y que lo hemos partido en 2 trozos, abrimos bien las ventanas para que se ventile bien. O sea que la mosca es un signo de que estamos abriendo bien las ventanas. Perfecto, no hay ningún problema. Bienvenida a la mosca. Vamos a hacer unos supuestos prácticos. Mira, vale. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos una persona que lleva 5 o menos días con síntomas que puedan ser compatibles con COVID. ¿Qué se debe hacer? ¿PCR, desde antígenos? ¿Qué hacer? Nos llama una persona y nos dice, pues he empezado con febrícula, con dolor de garganta, parece que tengo un poco de moco, unos síntomas un poquito inespecíficos. Y lo primero que le preguntamos es, ¿desde cuándo tiene los síntomas? Pues si los tiene desde hace menos de 5 días, el test diagnóstico es el test antigénico rápido. El rápido. Prácticamente ese mismo día, si no, pero al día siguiente podemos poner una cita, citarlo en nuestro centro de salud, se le indica aislamiento hasta el momento. Para nosotros será un caso sospechoso, abriremos un protocolo y le generaremos un caso sospechoso de coronavirus y le diremos permanezca en su casa aislado hasta que le llamemos para resultados. Le llamamos para resultados y le decimos, es negativo, usted no tiene ningún coronavirus, descartamos que tenga un coronavirus, puede usted salir de ese aislamiento que tiene. Perfecto. Y no hay ningún problema, puede irse se trata del problema que tenga, pero puede irse a trabajar, puede convivir con el resto de la familia con las medidas que tenemos que llevar. Si es positivo, caso es confirmado de coronavirus. Lo mantenemos en casa, lo agendamos y lo seguimos, porque hay que seguir a los pacientes. A los pacientes hay que seguirlos con una periodicidad, porque esto, bueno, lo normal es que sea pues una gripe, un catarro, pero se ponen malitos. También se pone uno malo de la gripe, también, sobre todo las personas mayores. Efectivamente. Vamos, otro caso. Una persona pero que ya lleva más de 5 días con síntomas compatibles con un COVID. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos se hace una PCR, porque hemos dicho que durante los primeros 5 días el test antigénico es muy fiable, muy sensible y muy específico. Pero a partir del 6.º día disminuye esa fiabilidad, con lo cual el test diagnóstico después de los 5 días es la PCR. Vale. Y último caso que nos imaginamos. Una persona sin síntomas pero que ha sido contacto estrecho, que antes has definido muy bien qué era, con una persona positiva. En ese caso, ¿qué hacemos? Hablamos con la persona, le preguntamos cuándo ha sido el último contacto con el paciente que tenía coronavirus, que esté confirmado, y a partir de ese momento lo primero que diremos es, usted tiene que estar en cuarentena 10 días, ¿vale? Y se le realiza una PCR de entrada, excepto, bueno, ahora lo comentaré. Le hacemos una PCR a los 7 días, excepto si son escolares o si son pacientes vulnerables, pacientes mayores con patología o cuidadores de vulnerables, que entonces se le hace 24 o 48 horas la PCR. Ahora lo que te comentaba es que se está planteando para controlar un poquito más la pandemia, poniendo medidas, estrategias, hacer, como te he comentado, a los convivientes estrechos, o sea, a los contactos convivientes estrechos, hacer el test antigénico. Pero si sale positivo, es un caso, pero si sale negativo, se le seguiría realizando la PCR después de los 7 días. Vale. Porque en ese tiempo se ha podido producir el contagio. Bueno, pues a mí me ha quedado bastante claro y sobre todo se ve que tenéis un protocolo de actuación perfectamente definido, que como todas las cosas en la vida se puede ampliar y mejorar. Yo es que soy totalmente partidario de los test
rápidos, porque además parece ser que, lo he comentado antes, que en Madrid una de las cosas por las que están disminuyendo mucho los casos es porque están haciendo una cantidad muy elevada de test rápidos. Claro, lo que pasa es que no seguimos un criterio uniforme en todas las autonomías, quiero decir que entonces en todas las consejerías, en todos los servicios no llevamos la misma línea, pero bueno... Falta un mando único, pero bueno, esto es política y nosotros hablamos. Efectivamente. De salud. Bueno, Mila, pues danos un último mensaje que tú quisieras dar desde la atención primaria, tanto a los pacientes como a la población en general. Pues hoy voy a ser positiva, porque a ti te gusta que sea positiva, ¿no? Que haya un foco de esperanza. Y yo, la solución ya está ahí, la solución la tenemos muy cerca, la llegada de la vacuna. Hemos hecho todos un gran esfuerzo hasta ahora, dejando de hacer cosas que queríamos hacer, estando con nuestros familiares, o sea, dejando de estar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Nos queda un poquito más. Nos queda un poquito más para seguir, porque vienen fechas importantes, viene la Navidad, viene momento de familia, de amigos, de salir, de vernos. No tenemos que bajar la guardia, tenemos que ser súper cautelosos y tener un acto de responsabilidad hacia esas situaciones. Yo creo que el mensaje es, y se lo diría a cada uno, cuídate y cuida de los tuyos, porque la solución la tenemos ahí, el remedio está viniendo. Y lo que tenemos que hacer es llegar a ese remedio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mila, por tu presencia y por ese mensaje tan optimista. Yo no voy a decir nada más porque no lo podría hacer mejor. Por mi parte, solo me queda despedirme hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Como veis, hay esperanza y debemos de intentar ser felices lo mejor que podamos.